Hola a todos. Nos quedamos en el capítulo, en la mitad del capítulo anterior, llamado Deditos. Así que hoy vamos a continuar en esta entrega número 14. A ver dónde nos quedamos y seguimos con la lectura entonces. Desde luego, Marie era, en efecto, distinta y mejor que la inmensa mayoría de las mujeres, pero también que la inmensa mayoría de los hombres, y quizás fuera allí donde no lo tuviera tan claro, aunque en realidad la entiendo. En primer lugar, porque es verdaderamente prodigioso que su vida pudiera dar para tanto, y por añadidura con todas las circunstancias que tenía en contra. Es una gesta sobrehumana, titánica. Resulta lógico que no fuera capaz de abarcarlo todo, pero sobre todo la entiendo porque es algo que de alguna manera nos sucede a todas. De nuevo, es un problema del lugar, del maldito y borroso espacio propio que tenemos que encontrar las mujeres. Un lugar social, pero también un lugar íntimo. Qué angustiosa confusión entre el propio deseo y los deberes heredados. Cuando Marie sacó el doctorado en junio de 1903, estaba embarazada de 3 meses. Si esa gestación fuera tan mala como la primera, cosa que no sé, debió de hacer el examen entre vómito y vómito. En agosto, ya de 5 meses, abortó. Sostiene Goldsmith que la culpa fue de Pierre, que insistió muchísimo en que su mujer lo acompañara en una excursión en bicicleta, a pesar de su estado, y en efecto, a las 3 semanas de pedalear, perdió a la criatura. Es muy probable que Goldsmith tenga razón, aunque creo que los efectos de la radiactividad también deberían de tenerse en cuenta. Recordemos que el día de su doctorado, estando preñada de 3 meses, anduvieron haciendo fueguecitos fatuos con un frasco de radio. Pero en cualquier caso, la insistencia del delicado Pierre en ese disparate de la bicicleta creo que dice mucho de la manera en que ambos trataban la feminidad de Marie, como si no existiera. Las náuseas se ignoraban, la barriga se desdeñaba, su condición de mujer era algo en lo que no se pensaba jamás, un activo silencio en la conciencia. Pero por debajo de toda esa negación rugía la culpa, la conocida y tradicional culpa de la mujer. Cuando abortó, Marie se hundió en una terrible depresión. Estaba tan mal que no pudieron ir a recoger el Nobel hasta junio de 1905. Escribió a su hermana Bronia sobre su pérdida. Me siento tan consternada por este accidente que no he tenido el valor de escribirle a nadie. Me fui haciendo tanto a la idea de tener el niño que estoy absolutamente desesperada y nadie me puede consolar. Escríbeme, te lo ruego. Si crees que ha sido culpa mía por mi fatiga general, pues debo admitir que no he ahorrado mis fuerzas. Tenía confianza en mi constitución y ahora lo lamento con amargura, ya que lo he pagado caro. El bebé, una niñita, estaba en buenas condiciones y vivía, y yo lo deseaba tanto. La pena y la culpa en carne viva. Qué desgarrador grito final. Sí, es difícil, muy difícil ser mujer, porque en realidad no sabes en qué consiste ni quieres asumir lo que la tradición exige. Mejor no ser nada para poder serlo todo, que fue, me parece, la opción de Marie, y quizá también la mía, de algún modo, aunque yo lo tenga incomparablemente más fácil, gracias a ella y a otras como ella. Sí, entiendo bien a esa polaca orgullosa que no quería verse como víctima, porque es un lugar abominable, pero tampoco quería verse como verdugo, ese papel tan ingrato, verdugo de los hombres, de su Pierre. Mejor
borrarse. Y hablando de esas extrañas, hipertrofiadas y mudables identidades del ser hombre y el ser mujer, en la foto anterior de Marie anciana, esa en la que está acodada en una barandilla y enseña su mano abrazada, he podido constatar que Madame Curie tiene el dedo anular más largo que el índice, es decir, tiene una mano masculina. Varios estudios científicos realizados a lo largo de la última década han demostrado que el tamaño de los dedos de la mano tiene relación con la mayor o menor exposición a la testosterona en el útero materno. La mayoría de los hombres tienen el dedo anular más largo que el dedo índice y la mayoría de las mujeres tienen el índice más largo que el anular, pero algunas y algunos incumplen esta regla. David Beckham tiene las proporciones al revés, por ejemplo, y Madame Curie y yo, otro montón de investigadores, han estudiado las posibles consecuencias que eso puede conllevar en el comportamiento o en la salud. Y así, las mujeres con el anular más largo, como Marie o como yo, qué maravilla tener algo en común con ella. Supuestamente poseen un cerebro más varonil, si es que eso existe. Es decir, tienden a ser muy buenas en matemáticas y orientación espacial, pero flojas en capacidad verbal. También tienen una mayor tendencia al infarto, a la competitividad, a la resistencia física. Según un estudio de las universidades de Oxford y Liverpool, hace un par de años, son más propensas a ser promiscuas. Y según Scarborough y Johnson, 2005, a las mujeres con el anular más largo les gustan los hombres más masculinos, de mandíbula poderosa y cuerpo fuerte. Son trabajos científicos serios, pero a mí me suenan un poco como las predicciones del zodíaco. Y exactamente igual que con la astrología, hay cosas con las que me identifico y otras con las que no. Por ejemplo, es obvio que en el caso de Marie Curie, sus dotes matemáticas eran asombrosas, pero yo soy un auténtico zote, una completa inútil. Una completa inútil, tanto para los números como para la orientación espacial. Soy de esas mujeres incapaces de entender un mapa. Sin embargo, desde siempre he tenido una gran facilidad verbal. De modo que en eso mi cerebro sería lo más tópicamente femenino que pensar se pueda. Se me ocurre, en fin, que todos esos estudios están simplemente arañando la superficialidad de las cosas, sin llegar a atinar con lo real. Y bastante lío teníamos ya con intentar desentrañar el resbaladizo enigma de lo que es ser mujer o ser hombre, como para que además nos vengan con deditos. Otro capítulo. Pero me esfuerzo. Tras ganar el Nobel, los Curie se hicieron mundialmente famosos y gracias a esa fama empezaron a llegar los reconocimientos que les habían sido esquivos durante tanto tiempo. Por eso, lo cierto es que hasta entonces, pese al descubrimiento del radio y la radiactividad, la sociedad francesa se había portado de una manera muy rácana con ellos. Pierre intentó obtener la cátedra de mineralogía de la Sorbona, para la que estaba sobradamente acreditado, pero no se la dieron. Se presentó a la Academia de Ciencias, pero lo rechazaron. Los ingresos de la pareja eran muy modestos. Marie se tenía que ir hasta Sèvres varios días a la semana para dar clases, y Pierre, debilitado como estaba, se agotaba atendiendo a sus propios alumnos. Pero lo peor era no disponer de un buen laboratorio. Los Curie estaban desesperados por conseguir un lugar en condiciones en el que poder trabajar, pero
aunque lo probaron todo, no hubo manera de lograrlo. En 1902 le quisieron dar a Pierre la Legión de Honor y él la rechazó con las siguientes palabras: por favor, agradezca al ministro de mi parte e infórmele de que no siento la más mínima necesidad de ser condecorado, pero que estoy en la más aguda necesidad de un laboratorio. Pues bien, ni con esas. Es bastante dura esta vida que hemos escogido, le confió Pierre a Marie un día de desaliento. Pero con el Nobel empezó a cambiar la situación. La Sorbona ofreció por fin a Pierre una cátedra de ciencias y después de mucho discutir, un laboratorio, aunque se trataba de un lugar pequeño, solo 2 habitaciones y en todos los sentidos insuficiente. Muchos años después, Marie escribió: uno no puede evitar sentir cierta amargura al pensar que uno de los mejores científicos franceses nunca tuvo a su disposición un laboratorio como es debido, aunque su genialidad se había revelado desde que tenía 20 años. Pero, de todos modos, esas 2 habitaciones eran preferibles al ruinoso hangar y además, y esto era lo mejor, la Sorbona había puesto a Marie como jefa del laboratorio. Así que por primera vez, Madame Curie podía hacer investigaciones con sueldo y con un cargo reconocido. Todo su trabajo anterior, incluyendo el descubrimiento del radio, lo había hecho gratis y de manera extraoficial, como una ocupa del sucio y viejo galpón. Pero la fama también tenía su precio. No paraban de dar entrevistas y de ser reclamados en todas partes, y Pierre, disminuido por la enfermedad, se sentía angustiado por el tiempo que eso les robaba del trabajo. En cuanto a Marie, se quedó de nuevo encinta, y cuenta Yves que ese embarazo, que era el suyo, es decir, era ella quien estaba ahí adentro, fue un tiempo terrorífico y muy deprimente para Madame Curie. ¿Por qué estoy trayendo a esta criatura al mundo?, repetía constantemente Marie. Pobre Yves, si escribió eso en el libro, tuvo que ser porque su madre se lo había contado. Sería una de esas leyendas familiares que se te clavan en el corazón como un cuchillo. Y Yves añade las supuestas razones que su madre aducía para no querer tenerla. La existencia es demasiado dura, demasiado árida. No deberíamos infligírsela a seres inocentes. Paparruchas, no hay justificación para una hija que pueda anestesiar semejante herida. Su madre no quiso tenerla. Sí a Irene, sí a la niña que murió, pero no a ella. E inmediatamente después, Yves escribe: el parto fue doloroso, interminable. No me extraña que diga que su infancia fue desdichada. Sin embargo, tras el nacimiento de la niña, el ánimo de Marie mejoró rápidamente. Pronto se la vio razonablemente feliz. Por un lado, era la primera vez que podían estar tranquilos con respecto al dinero, y ella había sufrido mucho toda su vida por los problemas económicos. Pero además es que debía de gustarle el éxito más que a Pierre, y no ya por humana, pero hueca vanidad, sino porque ese éxito en ella suponía el reconocimiento de quién era. Por fin la admitían, por fin conseguía ser vista, después de tanta lucha. Es lógico que disfrutara de ello. Lo único que empañaba la alegría de Marie era el penoso estado físico de Pierre, pero pese a ello estaba intentando cultivar el placer de la vida y la ligereza. Incluso había momentos en los que bromeaba y reía. Y aquí viene una de esas coincidencias espeluznantes, algo que parecía ser sacado de una novela. Fue a principios de 1906.
Un desconocido se paró por la calle admirando lo bonita que era Eve, que apenas tenía 1 año, y probablemente preguntara a quién ha salido la nena, porque de pronto, con sorpresivo humor, Mary contestó muy seria que no sabía de quién había heredado esa belleza, porque la bebé era una pobre huérfana. A partir de entonces solía llamar a Eve mi pobre huérfanita, y se partía de risa. Es decir, debió de llamarla así durante un par de meses, hasta que en abril Pierre murió e Eve alcanzó de verdad la orfandad. Ah, las coincidencias. Son raras, son imposibles, son inquietantes y abundan, sobre todo en la literatura. No quiero decir dentro de las novelas, sino en las proximidades de la escritura o en la relación entre la escritura y la vida real. Por ejemplo, mi penúltima novela se titula Instrucciones para salvar el mundo. El personaje principal es un taxista, Matías, que ha perdido a su mujer por un tumor maligno fulminante. La historia empieza en el cementerio, cuando Matías entierra a su esposa, y luego acompañamos al personaje durante su duelo, y hasta que consigue empezar a salir de la oscuridad. Publiqué la novela en mayo del 2008, y el 12 de julio le diagnosticaron el cáncer a mi marido. Es decir, me había pasado 3 años escribiendo mi historia sin saberlo. 3 años intentando vivir la pérdida de Matías. 3 años desentrañando o adivinando lo que podía ser ese recorrido de dolor. ¿Lo hice bien? Ahora que lo he vivido de verdad, ¿supe intuirlo? Pues sí y no. Hay detalles atinados, percepciones exactas, pero no llegué al fondo. Por ahí abajo había un pez abisal, de oscuridad, del que solo llegué a atisbar un pequeño movimiento entre las aguas. Otro ejemplo, y esta es una coincidencia realmente asombrosa. Me sucedió cuando estaba escribiendo Historia del Rey Transparente, novela que publiqué en 2005. La acción sucede en la Edad Media y la protagonista es una campesina que al comienzo del libro tiene 15 años, una pobre sierva de la gleba, que se queda sola en un mundo en guerra porque su padre y hermano se los han llevado como soldados. Para protegerse, Leola, que es como se llama mi campesina, se mete de madrugada en un campo de batalla, desnuda, a un caballero muerto y se cubre con su armadura para ocultar su condición de mujer. Es noche de luna llena y el campo está espectralmente iluminado por una luz de plata que nos permite ver los caballos destripados y los cadáveres de los guerreros, engarabitados por el rigor de la muerte. Yo estaba escribiendo esa escena y me encontraba verdaderamente allí, en ese campo, bajo ese resplandor helado, oliendo a hierro y sangre, deambulando entre los caídos en busca de alguno con la talla apropiada para mi cuerpo de Leola, hasta que al fin lo encontré y arrodillándome junto a mi muerto, comencé a desnudarlo. Le quité las brafoneras, las calzas, la cota de malla, el gambesón, el casco y me quedé con la mano en el aire porque quería sacarle a mi cadáver esa pieza de armadura que es un verdugo de anillas de hierro, una toca que cubre la cabeza y el cuello y solo deja el rostro al descubierto. Y de pronto me di cuenta de que no sabía cómo se llamaba. Llevaba años preparando este libro. Había reunido una documentación abundantísima sobre Edad Media. Creía saberlo todo o casi todo. Pero resulta que no tenía el nombre de esa maldita pieza. Y esa palabra que me faltaba me sacó del campo de batalla, de la noche fulgurante de Leola. Me echó de un empellón de la novela, y yo que estaba hipnotizada escribiendo, pero me sentía capaz de seguir
no me sentía capaz de seguir si no conseguía saber el nombre exacto. Y ahora déjame que te diga lo muchísimo que ha cambiado la vida de 2003 o 2004, que debió de ser la fecha en la que sucedió esto que estoy contando. Porque hoy tecleas en Google protección de la cabeza, armaduras siglo XII, e inmediatamente sale todo lo que quieras saber, con dibujos, reproducciones, etimologías. Lo acabo de hacer y es facilísimo. De hecho, esta foto es una página que vende armaduras por internet. Hay una foto. Pero entonces no, no, ni mucho menos. Entonces era dificilísimo, por no decir casi imposible, encontrar un dato así. ¿Cómo se llamaba esa pieza concreta en el siglo XII? Porque además tenía que pertenecer a esa época. Las armaduras fueron cambiando con el tiempo y lo que yo necesitaba era justamente de ese momento. Me levanté de mi mesa de trabajo desesperada. Como siempre me ha gustado la historia, llevaba tal vez una década suscrita a las revistas Historia 16 y La Aventura de la Historia. Y estaba segura de que en alguna de esas revistas y alguno de esos años había visto un par de reportajes sobre armaduras medievales. Pero ¿serían del siglo XII? ¿Y detallarían las piezas de la cabeza? Y sobre todo, ¿cómo demonios encontrarlo? Soy caótica y descuidada, en realidad un desastre. Y los ejemplares de ambas revistas estaban metidos por cualquier parte, en diversos rincones de mi casa, sin ordenar. Encontrarlo sería un trabajo de muchas horas, quizás de días, y al final tal vez no me sirviera para nada. Resoplé, sufrí, me irrité, gruñí. Me puse a dar vueltas como un escualo por la casa mientras pensaba cómo solucionar ese problema, pero tenía la cabeza embotada. Sintiéndome frustrada y desterrada de mi propia novela, fui al dormitorio, me tumbé sobre la cama y alargando la mano cogí distraídamente de la mesilla el último número de La Aventura de la Historia, que me acababa de llegar y aún no había leído. Lo abrí al tuntún por la mitad y ahí, en el doble página, había un detallado estudio sobre las piezas de la cabeza en las armaduras del siglo XII, con dibujos y todo. Almófar. La maldita pieza se llamaba Almófar. Esta historia sucedió exactamente así como te la cuento. La he pensado bastante y supongo que al llegar a casa la revista, la debí de hojear y probablemente vi, aunque no lo recordara, el reportaje de las armaduras. De modo que luego mi inconsciente, siempre ya mucho más sabio que el consciente, me hizo abrir la revista por el lugar adecuado. Pero en cualquier caso, esto no explica que La Aventura de la Historia sacara ese trabajo justo en el mes en que yo iba a necesitar. Existe un dios de los novelistas, o una diosa. Y por último, no es una coincidencia que Elena Ramírez me mandara el diario de Marie Curie justo cuando acababa de bloquearme y estaba a punto de morirme en el pánico, y que lo hiciera sin tener ni idea de ese bloqueo. Y no es esa una de esas coincidencias que la vida regala, el hecho de que al leer en breve texto yo sintiera que se despertaban tantos ecos dentro de mí. Y no solo por la muerte próxima y el duelo, no solo por la pérdida y la ausencia, sino porque la vida misma de Marie Curie, su personalidad, su biografía, parecía estar atravesada por todas esas palabras sobre las que he estado reflexionando recientemente. Mis ideas en construcción, mis pensamientos recurrentes del último año. Jung me cae fatal. Abomino de la magia y creo que los científicos como Rupert Sheldrake son dudosos. Pero con los años tengo la creciente sensación de que hay una continuidad en la mente humana, de que en efecto existe un inconsciente colectivo
que nos entreteje, como si fuéramos cardúmenes y apretados peces que danzan al unísono sin saberlo. Y las coincidencias que danzan al unísono sin saberlo. Y forman parte de esa danza, de ese todo, de esa música, de esa canción común que no conseguimos terminar de escuchar, porque el viento solo nos trae notas aisladas. Ya sé que no hay rigor científico en lo que digo, pero es un pensamiento consolador, porque coloca la pequeña tragedia de tu vida individual en perspectiva. Cuando era más joven, de hecho, hasta hace poco, aspiraba como novelista a la grandeza, a elevarme como un águila y escribir el gran libro sobre la condición humana. Ahora, en cambio, aspiro simple y modestamente a la libertad. Si consiguiera ser verdaderamente libre escribiendo, libre del yo consciente, de los mandatos heredados, de la supeditación a la mirada de los otros, de la propia ambición, del deseo de elevar como un águila, de mis miedos y de mis dudas y mis deudas y mis mezquindades, entonces lograría descender hasta el fondo de mi inconsciente y quizá pudiera escuchar por un instante la canción colectiva, porque muy dentro de mí estamos todos. Solo siendo absolutamente libre se puede bailar bien, se puede hacer bien el amor y se puede escribir bien. Actividades todas ellas importantísimas. Y entonces me preguntarás, ¿estás siendo libre en este texto que ahora estás haciendo? Y yo te contesto, pues no, tampoco aquí, pero me esfuerzo. Continuamos con el siguiente capítulo.